Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Chismes de Turquía. Ojalá estén teniendo un día espléndido, porque lo que estamos a punto de contarles nos dejó con la boca abierta y el corazón acelerado. Preparen el té, acomódense y respiren hondo porque nadie vio venir esto, una sorpresa de esas que mueven el piso de la farándula y encienden las redes en cuestión de minutos. Hoy hablamos de Gökberk YLDRM y Cemre Arda, una dupla que ustedes conocen bien, rostros queridos, talento que traspasa la pantalla y una historia que hasta ahora parecía de cuento perfecto. Pero ya saben que la vida, de cuando en cuando, guarda giros que nos descolocan y nos emocionan a la vez. Anoten la fecha, porque el 1 de febrero de 2026 quedará tatuado en la memoria de muchísimos fans. La noticia que estalló como un trueno y se convirtió en tormenta en redes y portales gira en torno a esta pareja que desde hace tiempo roba miradas y suspiros. Para quienes recién se suman, Gökberk YLDRM es ampliamente reconocido por su fuerza actoral, por esos papeles que lo han llevado a la conversación internacional y por una disciplina que se nota en cada proyecto. Cemre Arda, por su parte, impone presencia donde se pare, ya sea en rodajes, en alfombras rojas, en campañas solidarias o en charlas que nos invitan a mirar más allá del brillo. Juntos han construido una complicidad entrañable, una de esas alianzas que parecen respirar a su propio ritmo, con miradas que lo dicen todo y sonrisas que no necesitan traducción. Durante años los vimos celebrar logros, tomar de la mano los momentos difíciles y presentarse frente a cámaras con esa calma de quienes confían el uno en el otro. Fotos que nos dieron ternura, entrevistas donde hablaron de respeto y de proyectos comunes, y una química que se sentía incluso en los silencios. Por eso, cuando hoy nos llegó la confirmación de que se prepara un nuevo capítulo en sus vidas, la reacción fue una mezcla vertiginosa de alegría, asombro y un poquito de incredulidad. Si escucharon bien, según fuentes cercanas y con confirmación oficial, Gökberk YLDRM y Cemre Arda están esperando su primer hijo. Nada de conjeturas vagas ni rumores lanzados al aire, esta vez es real, y el eco de la noticia no para de crecer. Imaginen el momento. Imaginen la sonrisa de ellos, esa chispa que se enciende cuando un sueño íntimo se vuelve verdad. Imaginen también el torbellino que sigue a una revelación así, porque el amor se abraza en casa, pero las cámaras no suelen dar tregua. En cuestión de horas, los comentarios se multiplicaron. Mensajes de felicitación, corazones llenos de buenos deseos, promesas de apoyo y esa emoción compartida que se siente cuando un artista querido anuncia que la vida le está regalando un nuevo motivo para despertar cada mañana. Hay quien ya imagina el parecido, quien heredará las facciones más dulces, si la sonrisa será espejo de la de Cemre o si la mirada intensa vendrá de Gökberk. Y claro, no faltan quienes aseguran que este paso no hace sino sellar aún más una relación que a muchos les ha devuelto la fe en las historias bien contadas. Ahora bien, con la alegría también llegan las preguntas. La agenda de ambos es una maquinaria bien aceitadas, con compromisos que se programan con meses de antelación, con rodajes exigentes, campañas que no admiten improvisaciones y expectativas que siempre parecen tocar el cielo. ¿Cómo consiguieron guardar este secreto en un mundo donde todo se filtra? ¿Cuándo lo supieron? ¿Qué se viene en sus calendarios, qué se moverá, qué quedará en pausa? Porque seamos honestos, cuando un bebé está en camino, el reloj cambia de latido. Las rutinas se replantean, las prioridades se acomodan como piezas de un rompecabezas nuevo y si a eso le sumamos la exposición pública, la ecuación se vuelve un desafío mayúsculo. Aún así, repasando sus últimas apariciones, uno podría jurar que ahora a la distancia, hay pistas que no quisimos ver. Un gesto más suave, una mano que protege de manera casi imperceptible, una chaqueta más amplia, un cansancio que quizá no era simple cansancio. Nada escandaloso, todo sutil, como quien cuida un secreto con amor y profesionalismo. Este anuncio llega en un punto crucial para ambos. Se sabe que Gökberk YLDRM venía trabajando la preproducción de un nuevo largometraje con ambición y mirada internacional, y que las lecturas de guión, las pruebas de cámara y las reuniones con el equipo creativo ocupaban buena parte de sus días. En paralelo, Cemre Arda tenía campañas publicitarias ya pactadas y conversaciones avanzadas para una serie con rodaje en varias ciudades. Con el bebé en camino, lo más probable es que decidan afinar tiempos, reajustar calendarios y rodearse de un círculo aún más compacto para transitar esta etapa con la serenidad que merece. Que nadie se confunda. Esto no significa poner el freno de mano a sus carreras, sino aprender a bailar un compás distinto,
ese en el que el arte y la vida se toman de la mano sin pisarse los pies. Lo más bello de esta noticia, más allá del titular rimbombante, es lo que revela de su vínculo. En medio del ruido constante de las expectativas ajenas y de la lupa que jamás descansa, Gökberk YLDRM y Cembrearda demuestran que construyeron una base sólida, una confianza que resiste pruebas y una intimidad que supieron proteger. Es el recordatorio de que detrás de los personajes hay personas, con sueños que crecen en silencio y con valentía para abrir la puerta cuando sienten que es el momento correcto. Muchos se preguntan, claro, si ya conocen el sexo del bebé. Por ahora, todo apunta a que han decidido guardarse ese detalle, y no podríamos aplaudirlos más. Cada pareja tiene derecho a elegir qué compartir y cuándo, especialmente cuando lo que está en juego es el latido más pequeño y más grande a la vez. También vale mirar el contexto con calma. Este tipo de anuncios nos reconcilia con lo humano que hay en las figuras públicas. Nos recuerda que por encima de la estética impecable y la luz de reflectores, hay desayunos a media mañana, risas compartidas en la cocina, planes que se escriben en servilletas, miedos que se dicen bajito y promesas que se renuevan sin micrófonos. La paternidad y la maternidad son un terremoto de amor, y compartir ese proceso, aunque sea a cuentagotas, nos acerca a ellos de un modo distinto. Nos invita a ver el brillo, sí, pero también la fragilidad y la fuerza que nacen juntas cuando una familia empieza a formarse. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Seguramente veamos a una Cembre más atenta a los ritmos del cuerpo, escogiendo con lupa sus apariciones y priorizando la calma. Y a un Gökberk más protector, de esos que miran 2 veces la agenda antes de decir que sí, y que encuentran nuevos rituales para acompañar, escuchar y estar. Puede que compartan una ecografía, quizá una foto de perfil con una sonrisa que lo diga todo, unas palabras sentidas que abran la ventana apenas lo suficiente para que el público reciba el abrazo sin invadir el living. Desde aquí, ya lo saben, seguiremos cada paso con respeto contándoles lo que haya que contar, sin olvidar que el límite entre lo público y lo privado es un hilo finísimo que conviene cuidar entre todos. Claro que criar bajo reflectores no es tarea fácil. La sobreexposición, las opiniones no pedidas, las lecturas malintencionadas, la obsesión por la imagen perfecta, son retos que ningún manual enseña a gestionar. Pero si algo nos han demostrado Gökberk YLDRM y Cembrearda es que saben elegir los silencios, cerrar filas cuando es preciso y abrir el corazón cuando lo sienten. Tienen una red fuerte, amistades que no flaquean, familia que no pregunta de más y un equipo que aprende rápido el arte de decir no. Y sobre todo se tienen el uno al otro que en días de vértigo termina siendo el único faro verdaderamente imprescindible. Con esta noticia, el relato alrededor de su historia se reordena. Ya no hablamos solo de una pareja consolidada, sino de una familia en camino. Y hay algo profundamente esperanzador en esa idea. Visualizar mañanas con risas nuevas, imaginar noches cortas que, sin embargo, se sienten inmensas, pensar en guiones que se leen al lado de una cuna, en sets que se visitan con tiempos flexibles, en camerinos que guardan pañales y un peluche. No es un final feliz, es un comienzo feliz, el primero de muchos capítulos que seguramente nos tendrán atentos, emocionados y con la piel de gallina de vez en cuando. En resumen, el bombazo del 1 de febrero de 2026 es este. Gökberk YLDRM y Cembrearda esperan su primer hijo. La sorpresa fue total, la avalancha de felicitaciones no se detiene y la ilusión crece a la velocidad de los titulares. Este anuncio no solo corona una historia de amor que veníamos celebrando, también inaugura la aventura más grande de todas. Aquí en Chismes de Turquía, estaremos para acompañar cada giro, cada pequeña gran novedad, siempre con cariño y con la prudencia que amerita un momento tan íntimo y tan luminoso. Y ahora les pregunto, ¿ustedes lo intuían? ¿Les tomó desprevenidos como a nosotros? ¿Qué esperan de este nuevo capítulo en la vida de Gökberk y Cembre? Los leo en los comentarios porque ustedes son parte de esta conversación desde el primer día. Si les gustó este vídeo, ya saben, déjenos su me gusta, compártanlo con quien amen las buenas historias y si todavía no lo hacen, suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse nada. La farándula tiene 1000 sorpresas, pero cuando la vida se impone con una noticia así, lo único que queda es sonreír y acompañar. Gracias por estar, por creer, por vibrar con nosotros. Nos vemos en el próximo con más de lo que pasa frente y detrás de las cámaras, con la promesa de contarles siempre lo que importa, como si estuviéramos charlando en la sala de casa,
corazón con corazón, historia con historia.